un saber muy viejo, los relatos guardan un saber muy viejo, ¿sí? Además de eso, ella dice que el relato es el camino de regreso hacia uno mismo, ¿no? Por eso ella hace énfasis en los trocitos de resina que se dejan por ahí, ¿sí? En los fragmentos de mapas, ¿sí? Es como, es lo que nos ayuda a reconstruir un poco el camino hacia nuestro mundo subterráneo, ¿no? Hacia lo que ella llama el hogar psíquico, hacia lo que somos realmente, ¿no? Es el camino, el relato es el camino de regreso a casa, ¿no? Y en esa medida el relato es sanador y es curativo, ¿sí? Bueno, para mí, digamos que yo veo la literatura en general como una alianza entre las letras y la oralidad, ¿sí? Las letras son el medio a través del cual los relatos llegan a nosotros porque esas abuelas existen todavía, pero toca ir a buscarlas. Una abuela como la mía creo que no todo el mundo la ha tenido, ¿sí? Eh, y digamos como que es buscar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de las abuelas, ¿sí? Dentro de los textos, que es el medio, que es lo que nos llega hoy en día, ¿sí? O sea, ese mensaje que nos conduce de regreso a casa, ¿sí? Y pongo esta cita del Don Quijote, ¿no? Porque esa es la alianza de ellos, ¿no? O sea, Don Quijote es un letrado, una persona que ha leído mucho, y Sancho Panza en algún momento, ¿sí? En algún capítulo dice, pues a fe mía que yo no sé leer, ¿sí? La sabiduría de Sancho es oral, la sabiduría de Sancho es completamente diferente, y sin embargo, pues como que conforman el equipo perfecto para conformar, para consolidar una historia, ¿no? Y una de las historias más famosas y más bellas de leer, ¿no? De la literatura, ¿sí? Entonces, pues básicamente es un poco eso el discurso hasta acá. ¿Y en qué se computa eso? Ya nos vamos a venir como a una era más contemporánea, ¿sí? Al lector de Jorge Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges en sus cuentos tiene varios tipos de lectores, ¿sí? En muchas veces ese lector se llama Borges, ¿no? Y es un lector perdido en una biblioteca, ¿no? Entre los laberintos de la misma biblioteca, buscando un sentido, ¿no? El lector de Borges es un buscador, ¿sí? Y me parece súper bonita esta imagen que yo puse acá al fondo, lo que pasa es que no me cupieron muchas veces las imágenes en la presentación, entonces las mandé al fondo, porque me gusta que es una imagen de Borges mirándose a sí mismo, ¿no? Finalmente, ese buscador lo que está buscando es esa pieza que falta, esa pieza de la que habla Clarisa Pincola, ¿no? Acá, estas piecitas que están regadas por el camino, ¿para llegar a quién? Para llegar a la verdad sobre mí mismo, ¿no? Y aquí le saqué unas citas de un par de poemas que él tiene. El primero es del poema Arte Poética, y en ese poema él dice, a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara, ¿no? Y bueno, él habla acá del arte en general, pero pues perfectamente se puede aplicar a la literatura, ¿no? La literatura funciona como un espejo en el que yo regreso o me veo a mí mismo, ¿sí? Y dice en otro poema que se llama Un lector, que es bastante famoso, en ese poema él comienza diciendo que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Y ahí les cuento un poco como una historia personal. Mi hermana, que también es una gran lectora, ella me enseñó a firmar mis libros y a ponerles la fecha en la que lo leí, ¿sí? El año. ¿Sí? Y realmente en mi propia biblioteca mis libros están organizados por el año en el que yo los leí, porque esas fechas me hablan de cosas que yo estaba viviendo en ese momento y de, digamos, como guías que me dieron los libros en ese momento. ¿Mm? Y ya acá en este último pasaje dice Borges, no acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte, no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd. La tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin, no menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz.
¿no? Es como él acá lo que está diciendo, bueno, podré tener todos los conocimientos del mundo, ¿no? Porque muchas personas asocian la lectura con tener conocimiento, ¿sí? Pero por más conocimiento que yo tenga, yo no voy a lograr nunca terminar esa búsqueda, porque esa búsqueda, la búsqueda de uno mismo es ilimitada, ¿sí? Y ese universo de los libros, yo lo contengo y ellos me contienen a mí, ¿no? Entonces realmente como esta explicación de lo que para él es un lector. Y para mí este es el lector que en este momento más nos sirve y más se nos acerca con respecto a todo lo que estamos, digamos, viviendo, elaborando en esta clase. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a leer un cuento. ¿Mm? Bueno, se los voy a leer. No sé si hay preguntas o intervenciones hasta el momento. ¿Comentarios? Bueno, aquí hay varias. Bueno, dicen yo, no sé a qué se referían ahí. Bueno, no hay ningún comentario hasta ahora. Que todo muy bien, listo. Bueno, entonces vamos a leer este cuento. Voy a leérselos primero y después les digo de quién es. Que muchos ya de pronto conocerán de quién es. Todas las tardes, Kafka sale a dar un paseo por el parque. Un día se encuentran con una niña pequeña que está llorando a lágrima viva. Kafka le pregunta qué le ocurre y ella contesta que ha perdido su muñeca. Él se pone inmediatamente a inventar un cuento para explicarle lo que ha pasado. Tu muñeca ha salido de viaje, le dice. ¿Y tú cómo sabes?, le pregunta la niña. Porque me ha escrito una carta, responde Kafka. La niña parece estar recelosa. ¿Tienes ahí la carta?, pregunta ella. No, lo siento, dice él. Me la he dejado en casa sin darme cuenta, pero mañana te la traigo. Es tan persuasivo que la niña ya no sabe qué pensar. ¿Es posible que ese hombre misterioso esté diciendo la verdad? Kafka vuelve inmediatamente a casa para escribir la carta. Se sienta frente al escritorio y Dora, que ve cómo se concentra en la tarea, observa la misma gravedad y tensión que cuando compone su propia obra. No es cuestión de defraudar a la niña. La situación requiere un verdadero trabajo literario y está resuelto a hacerlo como es debido. Si se le ocurre una mentira bonita y convincente, podrá sustituir la muñeca perdida por una realidad diferente, falsa quizá, pero verdadera en cierto modo y verosímil según las leyes de la ficción. Al día siguiente, Kafka vuelve apresuradamente al parque con la carta. La niña lo está esperando y como todavía no sabe leer, él se la lee en voz alta. La muñeca lo lamenta mucho, pero está harta de vivir con la misma gente todo el tiempo. Necesita salir y ver mundo, hacer nuevos amigos. No es que no quiera a la niña, pero le hace falta un cambio de aires. Y por tanto deben separarse durante una temporada. La muñeca promete entonces a la niña que le escribirá todos los días y la mantendrá al corriente de todas sus actividades. Ahí es donde la historia empieza a llegarme al alma. Ya es increíble que Kafka se tomara la molestia de escribir aquella primera carta, pero ahora se compromete a escribir otra cada día, única y exclusivamente para consolar a la niña, que resulta ser una completa desconocida para él, una criatura que se encuentra casualmente una tarde en el parque. ¿Qué clase de persona hace una cosa así? Y cumple su compromiso durante 3 semanas, Nathan. 3 semanas. Uno de los escritores más geniales que han existido jamás, sacrificando su tiempo, su precioso tiempo que va menguando cada vez más, para redactar cartas imaginarias de una muñeca perdida. Dora dice que escribía cada frase prestando una tremenda atención al detalle, que la prosa era amena, precisa y absorbente. En otras palabras, era su estilo característico y a lo largo de 3 semanas, Kafka fue diariamente al parque a leer otra carta a la niña. La muñeca crece, va al colegio, conoce a otra gente,
Sigue dando a la niña garantías de su afecto, pero apunta a determinadas complicaciones que han surgido en su vida y hacen imposible su vuelta a casa. Poco a poco, Kafka va preparando a la niña para el momento en que la muñeca desaparezca de su vida por siempre jamás. Procura encontrar un final satisfactorio, pues teme que, si no lo consigue, el hechizo se rompa. Tras explorar diversas posibilidades, finalmente se decide a casar a la muñeca. Describe al joven del que se enamora, la fiesta de despedida, la boda en el campo, incluso la casa donde la muñeca vive ahora con su marido. Y entonces, en la última línea, la muñeca se despide de su antigua y querida amiga. Para entonces, claro está, la niña ya no echa de menos a la muñeca. Kafka le ha dado otra cosa a cambio, y cuando concluyen esas 3 semanas, las cartas la han aliviado de su desgracia. La niña tiene la historia, y cuando una persona es lo bastante afortunada para vivir dentro de una historia, para habitar un mundo imaginario, las personas de este mundo desaparecen, las penas de este mundo desaparecen. Mientras la historia sigue su curso, la realidad se transforma. Y este es un relato de Paul Auster que está dentro de la novela Brooklyn Follies, que es una novela creo que del 2016. Bueno, ahora los necesito participativos nuevamente. ¿Qué les dice este cuento a cada uno de ustedes? Hola, soy Ruth. Hola. ¿Qué tal? Sí, yo había leído este cuento anteriormente y me llamaba mucho la atención de cómo él se expresaba o le explicaba a la niña a través de la muñeca de sus sentires, de también de esto de juntarse y de cómo ir creando una historia cada día. Muy bien. Perdón, ¿serías tan amable de colocar de nuevo la última diapositiva que no llegué a leerla? Eso, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más deducen del cuento? Bueno, a ver, que me permito pensar que es en un punto una mentira blanca con la que se logra la sanación. Muy bien. No deja de ser una mentira, o sea, el hecho de que sea una mentira no es algo malo, negativo. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Otras apreciaciones? Bueno, aquí por el chat tenemos, primera vez que escucho este cuento, me parece fantástico cómo usa esas cartas para traer sanidad a la niña y creo que así nos pasa con los libros. Me gustó mucho el cuento y la determinación del escritor por ilustrar una nueva historia para la niña, incluso si esto resulta difícil de entender para otros. De hecho, el narrador de la novela en algún momento dice, yo no puedo creer que haya dedicado su tiempo a eso, ¿no? Porque es tiempo de producir, o sea, es tiempo productivo para Kafka y lo invirtió, ¿no? En ayudarle a esta niña a sanar por la pérdida de su muñeca, ¿sí? Entonces, digamos que yo siento que esta historia, a mí esta historia, yo no recuerdo muy, yo ese libro lo leí hace mucho tiempo, no recuerdo muy bien su trama, o sea, no recuerdo muy bien qué es lo que pasa en el libro, pero me acuerdo de esto. Yo siento que este pasaje a mí nunca se me va a olvidar porque siento que ahí está, digamos, como todo el foco también de lo que es la lectura, pero además de lo que es la lectura para mí, ¿sí? Vamos a ir un poco deshojando o desbaratando un poco el cuento. Ay, qué trabajo. Paso a paso. Ay, Eh, ya, listo. Vamos a ir como desbaratando un poco ese cuento paso a paso, ¿no? Para que podamos ver, digamos, como en cada particularidad que observamos, ¿sí? Digamos que, primero que todo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que Kafka, digamos, como que se pone en esta posición de narrador, de esos narradores ancestrales, ¿no? Porque ve a la niña llorando, sí, como lo haría cualquier padre, cualquier abuela, ¿no? De esas ancestrales, no de las, de pronto no de las de ahora, pero de esas abuelas ancestrales, y le dice, ven, no te preocupes, te voy a contar un cuento, ¿no?
está como esta iniciativa, ¿no? Desde el mismo escritor, pues que de pronto no es la iniciativa de todos los escritores, pero en este cuento se muestra eso, cómo él decide regalarle esa experiencia a la niña y ponerse como en esa posición de narrador sanador, ¿no? Y es muy curioso porque la maestría, ¿no?, de estos narradores ancestrales o de estas abuelas que contaban historias, era que hacían de sus oyentes los protagonistas de la historia, ¿sí? Realmente ellos así, digamos que como que la maestría de narrar también está en involucrar tanto al lector, ¿sí? Que lo hace o digamos, lo hace protagonista realmente de la historia que está contando, ¿sí? Y otra de las cosas, ¿sí?, que me parece muy curiosa de este inicio del cuento, es que la niña, ahí dice muy claro, la niña oía lo que él decía porque ella no sabía leer, ¿no? O sea, en el cuento se le da un lugar muy importante a la escucha, ¿no? Como lo es también, o sea, la escucha tiene un lugar importantísimo también cuando nosotros nos dirigimos hacia la lectura, ¿sí? Porque digamos que en toda la narración del cuento, ¿sí?, lo que hace Kafka es narrarle la historia de la muñeca, pero finalmente, ¿qué pasa con la historia de la muñeca? Que pues, como dice en el último párrafo, finalmente a la niña no es que le importe tanto ya de la muñeca cuando termina el cuento, ¿sí? Finalmente, así como la muñeca se desprende de la niña se desprende de la muñeca, ¿no? Entonces nos cuenta, ¿no?, la historia de otro que termina siendo la historia de nosotros mismos. ¿Pero por qué? ¿Sí? No porque a la niña deliberadamente haya decidido que no le importe más de la muñeca, sino porque la misma historia de la muñeca le ha dado a entender a la niña, debes tú hacer tu propia vida también, ¿no? Y salir como, o inaugurar como esa etapa de la infancia que representó, no inaugurar, sino terminar, clausurar esa etapa de la infancia que representó la muñeca para ella, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay dos escuchas, ¿no? Lo que se da en la lectura, ¿no? La escucha hacia nosotros mismos, ¿sí? Y la escucha de la historia, ¿sí? Mientras nosotros escuchamos la historia, también nos escuchamos a nosotros mismos, ¿sí? Y ahí reside, ¿no?, la maestría de cualquier narración. Y es una narración que de hecho termina transformando la realidad de la niña, ¿no? Que eso es algo supremamente valioso, ¿sí? Aquí, digamos que les pongo dos citas, ¿no? Una de Marcel Proust que dice, en realidad cada lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo, ¿sí? O sea, mientras yo leo, me leo a mí misma o a mí mismo. ¿Mm? Y dice la otra cita de Diana París, que es una literata y psicoanalista que ha trabajado mucho sobre estos temas. Ella dice, como cada ser irrepetible es el diálogo entre los estados del alma y el objeto artístico, que era un poco lo que decía Borges en la cita que estábamos viendo, ¿no? O sea, es el diálogo que nosotros establecemos con la obra, ¿no? Nuestra alma, lo que nosotros llevamos dentro de nuestro mundo psíquico interior, es lo que termina pues en diálogo con la obra. Y es por eso que una obra nos llega o nos toca, y es por eso que hay algunas obras que no nos llegan y no nos tocan, ¿no? Es como también ahí la interpretación, darle un lugar a la interpretación subjetiva de la obra. Eso es lo importante. ¿Mm? Bueno, continuamos. Bueno. Del miedo a morir nació la maestría de narrar, decía Eduardo Galeano, hablando de Sherezada, de las Mil y Una Noches, ¿no? O sea, en las Mil y Una Noches está este sultán, ¿no?, que se casa con una todos los días, con una diferente todos los días, y en la noche la mata, ¿no? Y Sherezada, pues siendo una de estas esposas, decide como salvarse a ella misma a través de las historias que le cuenta al sultán. Entonces, cada noche le cuenta una historia, la interrumpe, ¿sí? Y dice, mañana le cuento el resto, ¿sí? Para ir sumando días de vida, ¿no? Y no solamente eso, sino que a través de esa maestría de narrar, ella transforma también al sultán, ¿no? Transforma sus sentimientos de odio y de resentimiento en amor, ¿no?
Entonces es maravilloso. Y bueno, aquí está, bueno, esto es un ensayista, ¿sí? Que dice, los niños tienen miedo porque carecen de experiencia. No hay nadie que no estime la experiencia de vida como un tesoro escondido, ¿sí? Esta niña pequeña del cuento tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de vivir la vida sin su muñeca. Como nosotros en cualquier situación cotidiana, enfrentamos una pérdida, enfrentamos un duelo, enfrentamos cualquier tipo de cosa en la vida, ¿no? Y tenemos miedo de vivir sin eso, ¿sí? O tenemos miedo de la nueva vida que vamos a tener sin eso, ¿sí? Pero el libro, digamos, como que no esconde, o sea, en el libro no se esconde el horror, ¿sí? Como bien dice Kafka y al principio, en el principio del relato, él dice, no, la muñeca fue honesta con la niña y le dijo, mira, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es que estoy un poco aburrida de la vida que estoy llevando, ¿sí? Pero, pues, ahorita yo te quiero y todo, pero tengo que vivir otras cosas, que esa es la cruda verdad, ¿sí? Entonces, la literatura nunca nos esconde esa cruda verdad, nos la muestra, ¿no? No se esconde el horror, ¿sí? Pero también es una invitación, ven, crucemos el puente, vayamos hasta la otra orilla, ¿sí? Y miremos qué pasa, ¿no? Que es un viaje además que ahorita lo vamos a ver, no es peligroso, no te va a pasar nada, ¿sí? Pero ven conmigo, atraviesa este puente, conoce la historia y verás que yo te doy como la llave de oro para que tú puedas abrir la próxima puerta, ¿no? De eso se trata como el viaje literario. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque es un espacio seguro. ¿Mm? Dice acá, Marcel Proust dice, la obra del escritor no es más que una especie de instrumento óptico que ofrece al lector para permitirle discernir lo que, sin ese libro, no habría podido ver en sí mismo. ¿Sí? Digamos que es como cambiarle la mirada a ese lector o a ese espectador, ponerle las gafas de observar, o sea, como darle la posibilidad de observar una situación que está ocurriendo en su propia vida de otra manera completamente diferente. ¿Sí? Y digamos que es un espacio bastante seguro digamos, una propuesta bastante seguro, bastante segura, porque es un espacio de ficción. Como bien dice ahí Kafka, pues no era una historia verdadera, pero era una historia verosímil para la niña, ¿sí? Y digamos que la lectura para mí en general es un espacio entre la realidad y la imaginación, ¿no? Está entre esa orilla. Estamos tocando acá y estamos tocando acá, ¿no? Entonces, mientras toco acá y aprendo las enseñanzas, esas enseñanzas van rebotando acá y van penetrando del otro lado, ¿no? Por eso es que esos lectores que vimos al principio se terminan enloqueciendo, porque finalmente la literatura termina penetrando su mundo, ¿no? Y la lectura es esa orilla, es esa frontera entre lo real y lo imaginario, y es un espacio seguro en el que podemos vivir toda una historia a través de unos personajes, una historia que puede ser similar a la nuestra o que pueda alimentar la nuestra, ¿sí? Sin tocar todavía la realidad, ¿sí? Y es por eso que funciona, porque es como un espacio, digámoslo, de ensayo, ¿sí? Bueno. Digamos que lo curioso, ¿no? Es que la literatura, justamente por encontrarse en esta frontera o en esta orilla, es un espacio en el que, digamos, se acumulan una cantidad de experiencias, ¿no? De pronto, nunca hemos vivido qué significa botarnos debajo de un tren, pero si leemos Ana Karenina, de pronto vamos a entender lo que eso significa, o lo que ese estado del alma o ese estado del ánimo significa. Aquí Julia Kristeva dice, llamo literatura a lo que da testimonio de la experiencia, ¿sí? Y la literatura es eso, finalmente es la historia de un personaje que pasa por unas desavenencias, ¿sí? Y que finalmente resuelve un nudo, ¿sí? Y
digamos que pensando en ese lector indagador de Borges, que está buscando la pieza que falta, ¿sí? Entonces, la literatura es como esa gran biblioteca que proponía Borges, en la que nos sumergimos en busca de una respuesta, no sobre cómo es la literatura rusa en el siglo XIX, ni sobre cómo era el estilo del realismo, ni sobre cómo era, no sé, el contexto en el que fue escrito el Arcipreste de Ita o el Miocid, no, nada de eso, sino en búsqueda de una respuesta sobre nosotros mismos, sobre una pregunta que tenemos sobre nosotros mismos, ¿sí? Y además es, digamos, como que un gran consuelo la literatura, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando van a tener que tomar, digamos, una decisión grande en sus vidas, generalmente uno consulta con un amigo o con un conocido, ¿sí? O están pasando por una situación muy dura, uno consulta con un amigo, con un conocido, con un familiar, mira, es que me está pasando esto, yo sé que a ti te pasó lo mismo, cuéntame cómo te fue, ¿sí? Uno observa la experiencia ajena, ¿sí? Para poder tomar decisiones o para poder atravesar situaciones difíciles en la vida, ¿sí? Y en la literatura tenemos a disposición esa consulta, ¿no? Si estoy pasando por un desamor muy grande, si estoy pasando por la pérdida de un hijo, si estoy pasando por un conflicto laboral, si estoy pasando por un conflicto personal, si estoy enfrentando cualquier tipo de demonio, la literatura tiene allí una experiencia para mostrar, que no es la experiencia de un personaje real, que es la experiencia de pronto de un personaje ficticio, ¿sí? Pero que me sirve a mí para saber, es curioso porque eso tiene que ver con la credibilidad, que esa experiencia existe en el mundo. Puede que no exista en la vida de una persona concreta que yo conozca, pero existe ahí en ese aire que otros han vivido, ¿sí? Es una experiencia en la que muchos nos podemos reconocer, ¿sí? Y eso es lo valioso de acudir a un libro para realmente ayudarnos a atravesar ese puente álgido que estábamos mirando en la imagen anterior, ¿sí? Bueno, aquí les tengo un par de citas. Aquí realmente lo que les estaba explicando era que básicamente la literatura es como un espejo en el que nos podemos mirar. Relata la experiencia de otros que pueden ser similares o parecidas a las de nosotros, ¿sí? Y bueno, aquí les doy, bueno, un par de citas, ¿m? Que pueden ser útiles para explicar esto. Dice la primera, que es de George Steiner. Quien haya leído La Metamorfosis de Kafka y pueda mirarse impávido al espejo, ese es capaz técnicamente de leer letra impresa, pero es un analfabeto en el único sentido que cuenta, ¿sí? Aquí, básicamente, bueno, está hablando de Kafka, no está hablando de que la literatura realmente nos toca, nos choca, sí, o sea, realmente nos vulnera, ¿sí? Si nosotros nos dejamos tocar por esa sensibilidad, nos vulnera, nos cambia, nos transforma. Ya nosotros no vamos a ser los mismos cuando nos miremos al espejo después de haber leído tal texto, ¿sí? Y en efecto, los que leemos mucho, los que leen mucho, pueden confirmar que es así, ¿sí? Pero además de eso, digamos que esta cita, también de acuerdo a lo que yo veo, es una crítica muy fuerte al sistema, digamos como que a la forma en cómo se enseña la literatura en la escuela, digamos desde hace un, un siglo o poco más de un siglo, ¿sí? Que digamos que ya hay como todo, desde ese tiempo hay como toda hay toda una propuesta de alfabetización, ¿no? Que la gente aprenda a leer y escribir, ¿sí? Y claro, yo creo que considerando las circunstancias, hoy tenemos un porcentaje mucho más alto de personas que saben leer y escribir porque hay un programa de alfabetización desde la escuela, ¿sí? Y también digamos como que está vinculado a qué significa realmente comprender un texto, ¿sí? Porque yo puedo leer, en efecto, la Metamorfosis de Kafka, ¿sí? Y puedo hablar sobre lo que dice Kafka,
y puedo hablar sobre lo que yo pienso que dice Kafka, y puedo hablar sobre el contexto de la metamorfosis, el contexto histórico en el que fue escrito, y puedo hablar de cada uno de los personajes y puedo dar unos detalles sobre cada uno de los personajes, ¿sí? Y puedo, no sé, sacar alguna conclusión sobre el texto, ¿sí? Pero hablando de lo que decíamos al principio, que a mucha gente no le gusta leer y por qué no le gusta leer, está vinculado con esto, ¿sí? Porque ese tipo de lectura, la que les estoy narrando en este momento, la mal llamada comprensión de lectura que se enseña en los colegios, realmente no une o no pone en relación a las personas, a los alumnos, a los estudiantes, con los textos y con los libros, ¿sí? Porque lo que realmente ahí se busca es que el estudiante cumpla con unos conocimientos alrededor de un contexto histórico, literario y narrativo, ¿sí? Pero no se le está invitando a que ese libro lo atraviese, ¿sí? La lectura realmente, si uno se deja atravesar, si uno está en estado de escucha, que era lo que hablábamos al principio, ¿sí? Si uno está en estado de escucha, quitándole todas las arandelas de ese saber, ¿no? Como un poco pomposo, académico, ¿sí? Quitándole todas esas arandelas, ¿sí? Presentando el texto, ¿sí? De una forma un poco más cercana, mucho más espontánea, ¿sí? La persona que lee se puede dejar vulnerar por lo que ocurre ahí, ¿sí? Realmente la lectura puede ser un acontecimiento, ¿sí? La lectura debe enseñarse como un acontecimiento en la vida, ¿sí? Para mí fue un acontecimiento haber leído El Conde de Montecristo a los 15 años porque yo decidí ese día, al cerrar esas páginas, que yo iba a estudiar literatura, ¿sí? Para mí fue un acontecimiento haber leído ese libro, ¿sí? Lo mismo haber leído, no sé, Crimen y Castigo, ¿sí? Hay un pasaje en el que Raskolnikov narra un sueño de él en el que torturan a una mula. Y a mí nunca se me va a olvidar eso, ¿no? Porque despertó en mí una compasión que yo no sabía que existía, ¿sí? O este mismo relatico que les muestro acá, ¿no? A mí nunca se me va a olvidar ese fragmento de ese libro, porque me habla sobre lo que significa escribir, sobre lo que significa narrar, sobre lo que significa leer. Yo me he dejado vulnerar por esos pasajes, ¿no? Realmente la literatura, si la enseñamos o la mostramos desde la escucha, ¿sí? Nos puede mostrar cosas que no sabíamos que sentíamos, nos puede hacer pensar cosas que no sabía que podíamos pensar, nos puede hacer ver cosas que no veíamos, ¿no? Realmente como que ahí está el gancho, ¿sí? Con la literatura, ¿no? Y que siento que es el gancho que tenemos lo que nos gusta, a los que nos gusta leer, ¿no? Es realmente cómo ese texto puede transformarme a mí. Y pasa justamente lo que dice acá, en la cita de Steiner, que ya después de haber leído texto X, texto Y, yo me miro en el espejo y ya no soy el mismo, ¿sí? Y además lo vivo en un espacio seguro, que es el de la lectura. ¿Mm? Aquí les pongo una cita ya de Heidegger muy bella que dice, hacer una experiencia con algo significa que algo nos acaece, nos alcanza, que se apodera de nosotros y nos transforma. Hacer significa aquí sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente. Nosotros podemos ser transformados por tales experiencias de un día para otro o en el transcurso del tiempo, ¿sí? Realmente como que tener disposición a leer es tener disposición a dejarse vulnerar. Y realmente esa disposición, ¿no? Funciona desprendiéndose de todos los preconceptos que podemos tener sobre un texto, ¿no? Entonces, y siento que esto es esencial para la pedagogía alrededor de la lectura, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos
vamos a esto. ¿Mm? Bueno, aquí volvemos al inicio, ¿no? Aquí en esta cita Kafka dice: he leído incesantemente a Lenz y gracias a él he vuelto en mí. ¿Mm? Como que esta lectura incesante realmente nos lleva es a conocernos a nosotros mismos y a regresar a nosotros mismos, ¿sí? Porque yo siento que en los momentos difíciles de la vida, ese ser integral se dispersa, ¿no? Es como cuando uno rompe un jarrón, intenta como reconstruir los pedazos, ¿no? Y es esas piezas que dice Borges, ¿no? Que el lector busca, ¿no? El lector busca esas piezas incesantemente por esa biblioteca para poder reconstruir ese jarrón. ¿Sí? Es una indagación que trae mucho tiempo, ¿no? Acá, un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mal congelado que llevamos dentro, ¿sí? O sea, la literatura no solamente es como el camino de regreso a recoger esas piezas, sino también es lo que rompe. Rompe las estructuras de lo que somos y a partir de esa ruptura nos ayuda a crear unas nuevas. Esta, por ejemplo, de Reina Roffé dice: cada novela es una indagación para ver de qué manera distinta se pueden contar las historias que protagonizamos. No solamente nos rompe, sino que nos da alternativas para poder escoger, ¿no? Y esta epilia, ¿no? Que hace referencia a lo que estaba diciendo ahora del jarrón, ¿no? El lector avanza a ciegas para reconstruir el sentido perdido y lee siempre en el texto los indicios de su propio destino, ¿sí? La literatura básicamente nos da ideas para seguir adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque transforma nuestras emociones, ¿sí? Y por ahí encontré esta frase que dice: es el reino del efecto sobre el afecto, ¿sí? Porque transforma esos vínculos que tenemos con el entorno, transforma esos vínculos que tenemos con la realidad, porque nos habla, ¿sí? No sé, por ejemplo, yo hace unos años estaba en una relación de pareja no muy buena para mí y yo me leí El malentendido de Irene Nemirovsky, ¿no? Y es una historia muy corta, muy breve, en el que hay un romance muy fogoso y muy, sí, entre dos personajes, pero finalmente el amor como tal no cuaja, ¿no? Y hay un malentendido. Entonces, ese día yo entendí que mi opción era la salida, ¿no? Y la creación de una nueva realidad. Y esa salida también está marcada por otros libros, ¿no? Que ayudaron a reconstruir ese puente, ¿no? Básicamente, ¿no? La literatura nos ofrece una serie de posibilidades mediante la indagación para poder resolver nuestros dilemas, como dice ahí. ¿Mm? O sea, es buscar, es una búsqueda, ese es el lector buscador de Borges, ¿sí? Y reconstruir una pieza no es fácil, ¿no? O sea, es como también un poco poner un poco de nuestra parte una especie de creatividad, ¿no? Como, bueno, listo, se acabó esto, vamos a empezar a coger de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, y vamos a formar como un nuevo concepto o una nueva visión de lo que va a ser nuestra vida o de lo que va a ser mi vida en este asunto en específico, ¿sí? Entonces, la lectura realmente, y eso pues también científicamente está comprobado, es una práctica que como que incentiva la neuroplasticidad, ¿no? O sea, como que nos transforma, ¿sí? Transforma nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces es bastante interesante, ¿sí? Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Inquietudes, comentarios? ¿Bien, mal, más o menos? Todo muy claro, gracias. Ok. Listo. Bueno. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios de lectura ya para aproximarnos al cierre. Y pues, digamos que la lectura generalmente lo primero que hace es evocarnos situaciones de nuestra vida, ¿sí? Si yo les paso este pasaje, borda y borda lentamente, ya la he visto por el ojo de la llave, parecía el hilo rojo entre sus dedos,
Una herida de cuchillo sobre el aire, es de García Lorca. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Esto les recuerda algo? Sí, ¿Qué? y una escena familiar, una casa, una mujer, un trabajo cotidiano de las mujeres, Ujú. de la invisibilidad Ajá, de algunas tareas. ajá. ¿Y en tu Y, experiencia personal te trae algún recuerdo en particular? y sí, sí, no como herida, sino como goce, porque en algún momento guardé y después lo dejé y era muy placentero. Ajá. Otra Pero en este persona. caso, digamos, lo que me llega de la frase es lo que no decimos, ¿no? A pesar de que pareciera que todo está bien y esconde mucho dolor a veces las imágenes. Qué bello, qué lindo. Bueno, Ujú. otra persona dice que no le evoca nada esa imagen, ¿está bien? Otra persona dice que su abuelita. A mí me recuerda el cuento La llave de Luisa Valenzuela Ujú, y que lo asocio también con el libro que vos mencionaste al principio, Mujeres que corren con lobos. ujú, Asocio esas dos historias bueno, que tienen que ver por ahí con la literatura y la posibilidad de abrir muchas interpretaciones y muchos caminos de lecturas y relecturas de diferentes textos. De hecho, ese cuento La llave está inspirado en el cuento Barba Azul ujú. de Perrol, la versión de Perrol. Entonces, bueno, me trajo a la memoria, mientras has estado hablando, he estado pensando en ese cuento y en el otro libro que mencionaste al comienzo. Ok, bien, nos No sé si se evocan, escuchó. sí, nos evocan otras lecturas. Muy bien. Aquí Sofía dice, me viene a la cabeza una anciana sentada en una silla, bordando o cosiendo a un lado de una estufa. Una anciana que brindó mucho a nuestra vida, tanto buenos momentos como muy malos. ¿Mm? Es esta imagen de la anciana que sí, o sea, me parece también muy poderosa, ¿no? Porque está como esta abuelita linda, ¿no? Que teje al lado de sí, que esta imagen medio idílica, pero también el tema del rojo entre sus dedos, ¿no? De todos los prejuicios que en esta era moderna también vienen con la abuela, ¿no? Esa abuela malvada, esa abuela prohibitiva, esa abuela de, ¿sí? Eh, digamos como muy cargada de esta sociedad patriarcal, ¿m? Que también, bien, o sea, realmente el ejercicio para qué es, para que a través de la lectura haya una evocación a esos recuerdos y a esas otras situaciones, ¿no? Como que el ejercicio es para mostrar que la lectura realmente abre, es como cuando uno ve una imagen, ¿no? Es como, no sé, ver una foto de mi madre, ¿sí? Y no sé, mi madre, no sé, al lado de la ventana o mi madre cargándome a mí cuando yo era pequeña, ¿sí? Eh, pero esa foto no solamente me evoca situaciones de esa situación en particular de mi madre, sino de pronto me acuerdo de cómo mi madre me llevaba al colegio, de cómo mi madre, no sé, me daba onces en la tarde, o de cómo mi madre me pegaba, o de cómo, sí, o sea, como que una sola imagen abre todo un universo interno, un universo que va hacia adentro, ¿sí? Y nos evoca también emociones, ¿no? Que eso también es bastante interesante, ¿no? Como esa tristeza o ese dolor o ese silencio, ¿no? Que son, digamos, como universos que llevan realmente hacia adentro. ¿M? Bueno, vamos a leer otro cuento, ¿sí? Este cuento es de Kafka, ¿m? Y se llama Ante la ley. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejará entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora.
La puerta que da a la ley está abierta como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años, intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia, el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su visita se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque. Ya el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Bueno, primero, ¿qué les ha evocado el cuento? ¿Alguna situación particular de sus propias vidas? Sí, una frustración muy humana de querer obtener algo que por diversas razones no se obtiene. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué más? La búsqueda del sentido de la vida, desesperación y al final cansancio. Ajá. La resignación latinoamericana. Además, ¿no? Sobre todo es eso, ¿no? Yo creo que la emoción como central del cuento es esa resignación. Y es algo que nos choca porque es como también estar esperando una oportunidad que uno sabe que no se va a dar y quedarnos ahí, y quedarnos ahí, y quedarnos ahí, ¿sí? Incluso una oportunidad que nos puede parecer muy justa como el acceso a la ley, ¿sí? Que es que esto evoca también todo el tema burocrático, ¿no? Sabemos que Kafka era abogado y que estuvo en un puesto burocrático toda su vida, ¿no? Y es esta espera para ser validado, ¿no? Y es una situación que a todos nos evoca algo, ¿no?
Entonces, el primer ejercicio es, busca un objeto en tu habitación que te evoque la palabra ley y otro que te evoque la palabra puerta. Si quieres participar, muéstranos los objetos y cuéntanos por qué los has escogido. ¿Qué experiencia de vida hay detrás de ellos? Finalmente, cuéntanos qué otro final consideras adecuado para el cuento. ¿Qué harías tú para cambiar el destino del campesino? Bueno, aquí dice Catalina, no sé si tendrá relación, pero me trae a memoria cuando era inculpada de pequeña por cosas que no hacía y el intentar explicarlo y no ser escuchada. Me frustraba mucho. Sí, claro, tiene todo que ver, ¿no? Porque quitándonos los preconceptos de lo que debería ser o no debería ser el cuento, sí, de lo que Kafka trató de decir o no trató de decir, lo que nos llega es lo importante, ¿no? Por eso los pongo como a hacer estas asociaciones, ¿no? No es necesario que de pronto nos muestren el objeto si no quieren, pero para ustedes, ¿qué objeto de su cuarto evoca la palabra ley? ¿No? Yo les pongo un ejemplo. Las llaves, ¿no? La ley es la que determina realmente qué puertas se pueden abrir para uno y qué no, ¿sí? Y todo ese procedimiento burocrático, ¿no? Y que esas llaves además no están en nuestra posesión. No sé ustedes qué les evoca la palabra ley o qué objeto de Sí, su habitación. sí, exacto. Había pensado en las llaves porque también las tengo acá frente a mí Ujú, y porque las llaves abren, pero también cierran. ujú, Y en realidad el personaje, yo en parte sentí como los comentarios que dieron, pero también sentí la persistencia en las convicciones propias, aunque fueran imposibles, aunque se le cerraban las puertas, el personaje seguía, y eso también es parte de nuestra identidad latinoamericana, porque también podemos, a pesar de que sabemos que es difícil o hasta imposible salir de donde estamos, pero seguimos confiando en que tal vez podemos ujú. y no vamos a abandonar esos principios que aún llegados hasta la muerte. Claro. Eso. Es muy importante también lo que mencionas, cómo relacionas también la palabra puerta, con qué lo relacionas la palabra puerta, algo en tu habitación. Y la puerta es la intimidad también, la que cerrás para encontrarte con lo más profundo de cada uno y preservarlo también de la mirada juzgadora Ajá, o entrometedora. ajá. Bien, Y es la que también decidís si quieres abrir o no. claro. Y también la que otros deciden cerrarte a ti. Exacto, Sí. sí. O sea, que hay puertas que definitivamente no podemos abrir por más de que queramos, ¿no? También. Bien, bien, listo. ¿Y qué final consideras adecuado para el cuento? ¿Qué crees que debería pasar? ¿Qué harías tú o sea, si tú fueras la que está escribiendo la historia, qué final le darías al campesino? Es difícil. Yo pensaba que por ahí se iba a apiadar la ley, la iba a dejar pasar, pero no. Es como que el cierre que le da es lo que la historia, digamos, como Ajá, que era ese el final. No sé si había otro posible. Podríamos imaginarlo y querer desearlo, pero es así, me parece, ¿no? ajá. Ahora no se me ocurre. No, y finalmente también es diciente también de nosotros como sociedad, o sea, como encontrarnos en esa visión desesperanzadora, ¿no? Porque finalmente también hay una
identificación allí en cómo lo narras, ¿no? Pero sin embargo, dentro de tus mismas palabras, ¿no? Me hablas como de la llave, ¿sí? Y me hablas de la puerta, ¿no? Que son formas de abrir, ¿sí? O no abrir una posibilidad para ti, ¿sí? En cualquier situación, ¿no? Entonces, estas asociaciones libres que les estoy poniendo a hacer, ¿no? También tiene que ver, digamos, como con la propuesta, ¿no? Como también qué otros caminos dentro de cómo nosotros mismos narramos esa historia, porque es que lo que hablábamos, ¿no? Mientras nosotros escuchamos el cuento, también nos escuchamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, claro, hay una situación que dentro de nosotros nos dice, no, pero es que no puede haber otro final. Sin embargo, pues pensando en la puerta y pensando en la llave, puedo abrir otra puerta hacia otro lado también, ¿no? Como ya adentrándonos como en ese campo de la psiquis, de la experiencia, ¿no? Entonces, digamos como que el cuento igualmente muestra que para el campesino había una posibilidad, que fue lo que él no hizo, que es lo que nosotros a veces no hacemos, ¿no? Es bien curioso, ¿no? Porque nos lleva como a ese tipo de cuestionamientos, ¿m? Dentro de las mismas situaciones de nuestra vida. ¿M? Ya digamos como que me gustaría cerrar con porque siento que esto es un ejercicio que incluso a mí me pusieron en la escuela, en el colegio alguna vez. Dice, Augusto Monterroso se hizo famoso con este microcuento. Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Ya, final, punto final. Ese es todo el cuento, ¿sí? Y no nos dice nada sobre la situación, pero nos dice mucho. No sé ustedes cómo creen que es el contexto de ese cuento. Y estaba complicada la cosa para este muchacho. Los monstruos. Como que aún pensaba, si estaba soñando tal vez, y no estaba actuando, como que se había quedado dormido ante un peligro inminente. Ajá. Bien. Aquí otra persona nos dice, el dinosaurio era el que estaba soñando. También es posible. Porque ¿quién despertó? ¿Una persona externa? ¿O despertó el dinosaurio? ¿Y dónde estaba? ¿Sí? Bueno, tenemos un comentario de Catalina que no había leído. Dice, yo relaciono la ley con justicia, así que lo dejaría entrar para que el campesino pudiese encontrarse con las respuestas que quería, así no fuesen las que esperaba. ¿Sí? Claro, ahí está la posibilidad. ¿Y cómo? ¿Cómo lo haría? También es como pensar también desde nuestra propia dimensión, nosotros qué haríamos para resolver el dilema del personaje, ¿no? Dice Sofía, con respecto a lo del dinosaurio, puede tomarse distintos según donde pongas la coma. Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí. O cuando despertó el dinosaurio, todavía seguía allí. Sí, claro, nosotros podemos también entrar a hacer esos juegos de sentido, ¿no? Pero aquí, de hecho, Monterroso nos abre la puerta. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. No hay ninguna coma, no hay ningún sentido. Y esto lo que nos dice, ¿no? Es que finalmente nosotros terminamos de construir los textos. Somos nosotros los creadores de esos textos, ¿sí? Y con esto quiero decir, bueno, la interpretación, digamos, como más, digamos, más cercana a todo lo que hemos dicho hasta ahora, es la del sueño, ¿no? No sabemos quién estaba soñando, si el dinosaurio o el narrador o una tercera persona, o no sabemos quién estaba soñando, ¿sí? Pero ahí hay, digamos, como una interpretación, ¿sí? Pero finalmente el experimento de Monterroso es como una provocación a decirnos a nosotros, bueno, terminen la historia,
¿Qué les dice a usted la historia? ¿Sí? Entonces es un poco como esa construcción literaria. Bueno, espero que la experiencia vivida hasta acá les haya gustado. Tenemos un chat más. Bueno, genial, dice Gaby. Digamos que también esta masterclass es como la apertura al proyecto que les comentaba al principio, ¿sí? He llamado a esta, digamos como a esta propuesta, el eco, ¿sí? El eco para mí es, digamos como que me gusta mucho ese nombre que le he puesto, porque realmente la lectura se trata de escuchar y se trata de escuchar no solamente las voces que están ahí en esa lectura, sino que se trata de escuchar la resonancia, cómo resuenan esas voces en mí, ¿sí? Y lo he llamado comunidad y no lo he llamado club, porque la palabra club para mí tiene como este airecito canzón de exclusividad, ¿no? Aquí somos exclusivos y solamente ciertas personas pueden entrar acá, ¿sí? Sino lo he llamado comunidad porque me parece que la lectura en conjunto sostiene, ¿no? Sostiene las situaciones en la vida, ¿sí? Y retroalimenta, ¿no? La comunidad está alimentándonos continuamente nuestra visión, ¿sí? Entonces, le he puesto comunidad de lectura, no club de lectura, ¿sí? Este primer, digamos como que esta inauguración va a ser con un círculo de lectura que se va a llamar Espejos, ¿sí? Que comprende 4 ciclos, cada ciclo de un mes, ¿sí? Y cada ciclo tiene una obra diferente, ¿sí? La idea es que cada uno de estos ciclos va a tratar un tema fundamental de la psiquis, ¿no? Como estos grandes arquetipos de la psiquis, ¿sí? Y digamos como que la idea es que cada uno de nosotros llegue a comprender o a atravesar esas experiencias vividas en cada una de esas áreas, ¿sí? A través del universo literario, ¿no? Para un poco volver a narrar nuestras propias historias de vida a través de esa exploración, ¿sí? Bueno, el primer ciclo se va a tratar sobre los ancestros, sobre el árbol genealógico, ¿sí? Y se explorarán un poco las experiencias vividas con la familia, con quienes nos preceden y cuáles son las narraciones y esas creencias heredadas que fundamentan las raíces, digamos, de nuestro árbol familiar, cómo a veces esas promesas familiares o esos conflictos familiares eh, digamos que son nuestros mitos fundadores y cómo podemos buscar una salida a esos mitos fundadores. Vamos a leer la novela Volver a casa de Ya Gyasi, que es una autora muy joven y que ha ganado mucho reconocimiento con esta novela, ¿sí? No sé si la conocen, de pronto lo pueden ir leyendo y explorando en Google, ¿sí? La segunda es el niño interior, ¿sí? Lo que muchas veces ha ocurrido en nuestra infancia es como realmente como los pactos que nosotros establecemos en esa infancia muchas veces son los pactos que seguimos replicando de adultos, ¿no? Y que nos encierran muchas veces en ciertas narrativas. Y es muy triste porque de nuestra niñez recordamos esos pactos, ¿no? De, no sé, salvar a mi mamá, proteger a mi papá, que son pactos que uno hace cuando es pequeño, ¿sí? Y la idea es que pues exploremos un poco esos pactos, también descubriendo lo que a veces no recordamos de cuando éramos niños, ¿no? Que es toda la belleza de la cosmovisión que nosotros tenemos en la infancia y que es la que nos ayuda a ahondar en una vida creativa. En este ciclo vamos a leer Los abismos de Pilar Quintana. No sé si conocen el texto, pero es una lectura muy recomendada, ¿sí? De una autora colombiana. Después vamos a trabajar cómo realmente, desprendiéndonos de estas cosas, nosotros podemos llegar a construir nuestra propia identidad, ¿no? En algún punto de la vida nosotros somos quienes decidimos qué queremos ser. Hay personas que no llegan a eso nunca, ¿no? Hay personas que deciden vivir apegados a esos preceptos familiares o personales, ¿sí? Pero pues digamos esta novela que escogí, americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, que es esta autora africana, nos habla justamente como de ese crear una identidad propia de acuerdo a las experiencias vividas, ¿sí? No, que pues pone todo en cuestión como este origen, ¿no?
Y finalmente vamos a leer Los Locos de la, pues digamos, hay un ciclo que se llama, va a llamar Los Locos de la Casa, ¿sí? Este ciclo, digamos, como que la exploración es como un poco a reírse de uno mismo y desde esa risa a valorar nuestra propia particularidad o nuestra propia singularidad, ¿sí? Vamos a leer El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, que también es una novela reciente, y bueno, también con otras lecturas o actividades adicionales, ¿sí? En este, digamos, curso de lectura va a tener estos precios, ¿sí? Cada ciclo, si así yo pago un único ciclo, tiene el valor de $18 estadounidenses o 80.000 pesos colombianos, ¿sí? Si compro 2 de los ciclos, tiene un valor de $30, ¿sí? O 130.000 pesos colombianos, ¿sí? Si se compran 3 de los 4 ciclos, el valor es de $50 o 215.000 pesos colombianos. Y si se compran los 4 ciclos completos de una vez, digamos que el precio está bastante descontado, serán $65 por los 4 meses que estaremos en el ciclo de lectura leyendo, ¿sí? También podemos, digamos, como que si nos suena, pero no sabemos qué tanto nos suena, podemos asistir a una única sesión, ¿sí? Que pues la única sesión tiene el valor de $4.5 o 20.000 pesos colombianos. Para el extranjero únicamente tenemos habilitado el pago por PayPal, mientras que para las personas que están en Colombia se podrá hacer transferencia bancaria a los bancos Bancolombia, Banco Caja Social, BBVA, o a la cartera electrónica de Nequi, ¿sí? También tenemos enlaces de Mercado Pago con distintas opciones de pago, ¿sí? Cuando inicia, comenzamos el miércoles 17 de agosto de este año, ¿sí? Y nos reuniremos semanalmente, ¿sí? Los días miércoles, 6:30 p.m., hora local Colombia, ¿sí? Más o menos en un espacio de hora y media, ¿sí? ¿Qué pasa si no puedo asistir a alguna de las sesiones? Cada sesión será grabada y todos los participantes van a tener acceso al material que esté grabado, se va a montar, ¿sí? En la plataforma. Y bueno, ¿dónde conseguir los libros? Pues bueno, nosotros trataremos de mandarles siempre de crear, digamos, como una carpeta de Drive donde pongamos los textos ahí. Sin embargo, yo creo que estos libros los pueden conseguir muy fácilmente en las librerías locales de su ciudad o a través de algún distribuidor como Amazon o Buscalibre acá en Colombia. No sé si en otros lados habrá Buscalibre. Entonces, pues bueno, ya con esto vamos cerrando. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre esta última parte o sobre la charla en general. ¿No? Bueno, listo. Bueno, aquí tenemos a alguien en el chat. Que muy bien, que si esta charla tiene grabación. Si esta charla tiene grabación, se las estaremos enviando el día lunes para que puedan observarla, ¿sí? Y bueno, listo. No habiendo más preguntas o más comentarios, podemos ir cerrando. Muchas gracias por escuchar esta charla, ¿sí? Muchas gracias a todos por estar acá. De verdad, estoy muy contenta de abrir este proyecto y de inaugurarlo con este evento, digamos, con personas de diferentes lugares. Y pues bueno, listo, muchas gracias. Entonces, pues nada, si no tienen más comentarios, vamos por cerrar la reunión. Que tengan todos una feliz noche y por WhatsApp igualmente, hasta luego, quedo atenta a dudas, preguntas o comentarios que tengan. ¿Listo? Buena noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias, Valentina.